superar 3 veces. Es la primera vez que me toca hacer el tour, así es que se siente bonito, presionado, ¿verdad? Mucho gusto de poder estar con ustedes, es para mí un placer. Saludo afectuosamente a todos los que nos siguen en nuestras redes, les mandamos un fuerte abrazo y un aplauso de todos los que están aquí. Creo que se merecen ese aplauso porque cada domingo están conectados y por allí escriben. Es muy bueno eso. Gracias a Dios porque ya estamos aquí y gracias a Dios porque me dan la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y bueno, así sentados vamos a iniciar lo que Dios tiene ahora para nosotros. Quiero que me acompañes a leer lo que dice Lucas 17:6. Lucas 17:6. Dice la palabra de Dios: el Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Vamos a orar así sentados. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está en este lugar, por permitirnos estar en tu casa para escuchar tu palabra. Y siempre lo digo, que tu palabra sea sembrada primeramente en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que la podamos comprender, entender perfectamente para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Yo estoy contenta porque a pesar de muchas circunstancias que han pasado últimamente en mi vida, puedo decir que Dios ha sido grande y lo seguirá haciendo conmigo, con mi familia, y yo sé que con ustedes también. El tema que vamos a ver el día de hoy se titula el lenguaje de la fe. Repite conmigo: el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe. En la actualidad, toda disciplina tiene un lenguaje propio, y si tú y yo normalmente desconocemos esta disciplina, vamos a desconocer, por lo tanto, su lenguaje, y se nos va a hacer muy complicado entenderlo, y más complicado se nos va a hacer hablarlo. Así que existen muchas disciplinas. Yo te voy a mencionar algunas, por ejemplo, la ciencia, la medicina, el arte, el deporte. Son disciplinas que requieren de un lenguaje. Tú has escuchado hablar a algún doctor y ellos hablan en algunos términos que nosotros no entendemos. Así pasa en las demás disciplinas que te acabo de mencionar. La fe también tiene su propio lenguaje, y cuando nosotros entendemos este lenguaje, nos va a acercar mucho más a ella, a la fe. Cuando tú y yo entendemos el lenguaje de la fe, nos vamos a acercar más a ella. Debemos considerar dos grandes obstáculos y lo que no es el lenguaje de la fe. Primero, el lenguaje de la fe no trata de crear una falsa realidad. Todos en la vida vivimos una realidad constantemente. A veces los que escuchan la palabra fe piensan que esta es una manera de negar la realidad, y nunca va a ser así. No podemos negar la realidad que estamos viviendo, jamás. Por ejemplo, el lenguaje de la fe no niega la existencia de los problemas que pueden venir a nuestras vidas, no lo niega. La fe tampoco es un lenguaje de pretensiones.
como si nosotros pronunciando ciertas palabras vamos a desaparecer los problemas, las enfermedades, las dificultades. No, la fe no trata de eso, pero hay una forma muy especial de responder en fe a nuestra realidad. Cuando lo hacemos, nuestra manera de hablar va a cambiar, nuestra manera de expresarnos va a cambiar. Hablaremos de cierta manera. Nuestro lenguaje o tu lenguaje solamente va a emplear palabras de fe en vez de rendirnos ante la realidad que estamos pasando o ante la circunstancia que estamos viviendo. Y sabes, yo creo que estarías de acuerdo conmigo que en la vida hay circunstancias que nos hacen muy pequeño el corazón. Hay circunstancias que nos acorralan, que nos debilitan, que te cansan y sientes que todo hasta ahí llegó. Pero cuando viene a tu mente y tú hablas ese lenguaje de la fe, las circunstancias cambian en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que cuando tú haces eso, tu manera de hablar va a cambiar. Tu lenguaje solamente empleará palabras de fe. La fe siempre hablará de la voluntad de Dios. No va a hablar de la voluntad tuya. Siempre va a hablar de la voluntad de Dios. Y cuando ese momento llega a nuestras vidas, en vez de ahondar en los síntomas de lo que estamos pasando, nuestra realidad cambiará. Nuestra manera de expresarnos será diferente. La fe entonces meditará solamente en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si tú buscas en la Biblia todas las promesas que Él tiene para ti, te vas a dar cuenta de que tú no estás solo, de que tú siempre vas a tener esa ayuda de parte de Dios, de que vas a tener ese consuelo. Por ejemplo, Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y es en lo que debemos de creer. La fe meditará siempre en las promesas de Dios. Hay otra promesa que a mí me gusta y dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Hay otra promesa, dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Eso dice Filipenses 4:19. Entonces, cuando nosotros estemos pasando dificultades, tenemos que emplear ese lenguaje de la fe para que podamos nosotros creer en las promesas de Dios. La fe dará alabanzas a Dios por su bondad. La bondad de Dios es tan grande, es tan inmensa, que abarca todo lo que nosotros podemos ver. Todo Él nos los da. Él es bueno. Y yo jamás voy a dar gracias por estar enferma, pero sí puedo levantar mi mano y decir: gracias Dios, porque yo sé que tú eres mi médico divino y tú me vas a sanar. Pero no voy a dar gracias por la enfermedad. También, si no tengo un empleo, yo no voy a estar pues agradeciendo porque no tengo un empleo, sino que voy a decir: Señor, yo voy a salir a buscar un empleo y tú me vas a proveer porque tú lo has prometido, que me vas a dar lo que yo te pida. Entonces yo creo en las promesas de Él y me va a dar un mejor trabajo. No voy a ponerme feliz y contenta porque tengo problemas y dificultades, pero sí puedo levantar mi mano y alabar el nombre del Señor y decir: Señor, yo creo que tú me vas a dar la victoria en medio de estos problemas.
Entonces, empleamos ese vocabulario o ese lenguaje de la fe y hacemos uso de él. Estas expresiones son tan importantes en la vida de cada uno de nosotros porque entonces estamos creyendo en las promesas de Dios y no estamos creyendo en lo que me dice una persona o lo que me dice a lo mejor un libro o lo que me puede salir en el Facebook, sino que estoy creyendo en las promesas de Dios. Hablar en fe es practicar el arte de hacer caso omiso a la realidad, sino expresar con confianza lo que Dios ha prometido hacer en mi realidad. Tenemos que creer en eso. Segundo, el lenguaje de la fe no se puede reducir a la simpleza de hablar positivamente. Sí es bueno ser positivos, pero no es ese el lenguaje de la fe. Se ha comprobado que el negativismo en las personas los lleva siempre al fracaso. Una persona negativa siempre, más bien, no va a tener un buen futuro, porque siempre va a estar hablando cosas negativas. En cambio, el lenguaje de la fe habla siempre la palabra de Dios, habla de sus promesas y habla de puras cosas buenas que Dios quiere para tu vida. Así que también el lenguaje de la fe es utilizar, como ya lo había mencionado, las promesas, pero las cosas no se pueden quedar nada más con buenas intenciones. Existen personas con muy buenas intenciones. Y yo mencionaba un ejemplo que en ocasiones yo creo que a todos nos ha pasado. Salimos de nuestra casa, vamos a nuestro trabajo y llegamos al trabajo y le decimos a nuestra compañera o a nuestro compañero: ¿sabes qué? Me siento muy mal, me duele el cuerpo, me duele la cabeza, creo que tengo temperatura, algo me va a dar. Y tu compañero se acerca contigo y te dice: todo va a estar bien, no pasa nada. ¿Son buenas intenciones? Sí. Pero ese no es un lenguaje de la fe. Así que personas con buenas intenciones nos las vamos a encontrar por muchos lados. Hablar positivamente es bueno, pero el lenguaje de la fe llegará hasta el trono divino de Dios. Así que también hablar positivamente puede mover a mucha gente, puede convencer a mucha gente, pero jamás moverá la mano de Dios. Si estás viendo la diferencia de una persona que es positiva, pero de una persona que puede hablar con el lenguaje de la fe. Cuando se trata del lenguaje de la fe, cada uno de nosotros necesita un tratamiento profundo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Un tratamiento profundo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el Espíritu Santo hará en nuestras vidas que hablemos desde nuestro corazón, que hablemos siempre palabras de fe. Yo te tengo una pregunta: ¿qué hay en tu corazón? En este momento, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay odio, rencor, coraje, frustración, envidia, celos, intriga? ¿Qué hay? La lista puede hacerse muy larga. ¿O hay gratitud hacia Dios por todo lo bueno que Él ha sido contigo? ¿O hay amor y eres generoso para con las demás personas? ¿O tu corazón está lleno de paciencia? ¿O tu corazón está lleno de felicidad porque todo está bien? ¿Qué hay en tu corazón? Hazte esa pregunta. Y tu respuesta, o más bien, y la respuesta tú la tienes. Depende de lo que tú hables, depende de lo que salga de tu boca, es de lo que abunda tu corazón.
El lenguaje de la fe influye a aprender a saber qué no decir. Fíjate bien, qué importante es eso. Escuchamos a personas que no razonan lo que dicen, que no razonan. Y esas personas, lejos de ayudarte, te ofenden. Lo que dice Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Esta misma cita, pero en la versión Reina Valera, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces quiere decir que el lenguaje de la fe tiene una relación estrecha con el poder de la palabra hablada. La palabra hablada. Nosotros lo tenemos que expresar, pero tenemos que pedirle a Dios sabiduría para podernos expresar, para poder hacer algo por alguien, pero no para dañarlo. ¿Qué tiene la lengua bajo su poder? O más bien, ¿cuál es el poder que tiene la lengua? La palabra poder en el hebreo es traducido como mano o de su mano, o en tu mano, indicando poder, indicando medio, indicando una fuente y dirección. Lo que yo hablo puede indicar algo, pero lo que yo hago con mis manos también. El aspecto figurativo del lenguaje hebreo dibuja una lengua con una mano. Prácticamente lo comparan. La lengua puede agarrar, y esto nos lo menciona en el versículo que leímos anterior, dice vida y muerte. Las palabras que tú y yo empleamos para expresarnos son tan importantes y las debemos de saber decir para no herir a nadie, sino para bendecir a quien tengamos a nuestro alrededor. Estas palabras que usamos pueden retener o liberar poderes vinculados con la vida y la muerte. La expresión que leíamos en la Reina Valera, que dice sus frutos, en Proverbios 18:21, indica que la palabra hablada es como una semilla. Las palabras plantadas mediante el poder del habla son como plantas que llevan fruto o llevan a la muerte. Entonces, creo que todos estamos conscientes que lo que nosotros queremos dar hacia los demás o ser son frutos, y fruto bueno. No decir cosas que van a afectar a alguien y que lo van a acabar. De eso se trata. Es muy diferente. Te voy a poner 2 ejemplos muy sencillos que de vez en cuando los podemos escuchar por ahí. Es muy diferente que yo le diga a mi hijo: no sirves para nada, eres lo peor que he tenido en mi vida, eres un tonto, nada sabes hacer. O es mejor decirle: tú eres un hijo de Dios, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser un hombre de bien, tú vas a ser un hombre victorioso, y declaro sobre ti bendición. Es muy diferente. Así es que nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra, pero a hablarla correctamente. En Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y te has quedado preso en los dichos de tus labios. A veces hablamos de más, nos comprometemos a más y no cumplimos. En Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y lo mencionaba en Orizaba:
tú te imaginas que aparte de pegarte con una espada, esa espada, ¿qué puede provocar en tu cuerpo? Una herida, o tal vez te puede matar, o no, tal vez te puede matar. Pero la lengua de los sabios es medicina. La palabra hablada con sabiduría siempre va a promover la salud, el bienestar, el arrepentimiento, la reconciliación, el entendimiento, bendición. La palabra hablada con sabiduría, pero la palabra que no viene con sabiduría, que no sabemos ni por qué lo decimos, porque a veces después estamos arrepentidos, pero ya lo expresaste. Y a veces hemos escuchado decir, hubiera preferido que me hubiera dado un golpe o que me dijera esta palabra. Hay cosas que jamás se nos van a olvidar, pero Dios es bueno con cada uno de nosotros y Él siempre nos ayudará a entender su palabra, a hablar el lenguaje de fe y también a utilizar esa autoridad. El lenguaje de la fe es hablar lo que Dios ha dicho y su respuesta es inmutable, o sea que no cambia ante las circunstancias presentes. Hay autoridad en el lenguaje de la fe. Si nosotros conocemos la palabra, hay autoridad en el lenguaje de la fe y en la palabra hablada. Cuando tú lo crees, cuando tú crees lo que dice la palabra de Dios y lo dices, lo expresas correctamente, lo estás empleando de una manera que va a producir una bendición en tu vida o en la vida de los demás. Marcos 11:20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Que esta lectura, antes, unos versículos antes, dice que Jesús maldijo a esa higuera porque él fue a buscarla para cortar un fruto de ella y no tenía fruto, lo único que encontró fueron hojas secas. Y él me dijo: nadie comerá de tu fruto. Y esa higuera se secó. A los discípulos les llamó tanto la atención, pero esa fue una orden, una autoridad de Jesús ante esta higuera. Así que, volviendo al versículo con el cual nosotros iniciamos, Dios enfatiza mucho en lo que dice. Dice: si tuvieras fe, esa fe tan pequeña como el grano de mostaza, ni siquiera nos está diciendo necesitas una gran fe. Dice una pequeña fe, tú le dirías a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y él obedecería. Necesitamos creer en las promesas de Dios. Necesitamos creer que Él nos ha dado autoridad. Él te ha dado autoridad para que puedas orar por tu problema, para que puedas orar por alguien más. Es bueno que tú digas: quiero que me ayuden a orar. Sí, podemos orar todos juntos, pero si no hay nadie a tu alrededor, tú sabes y debes de entender que tú tienes esa autoridad y la puedes ejercer en el momento que tú la estés necesitando, en esa circunstancia que estás pasando, en esa enfermedad que tú estás pasando. Tú la puedes ejercer. Te voy a poner un ejemplo que lo hemos escuchado muchas veces de nuestro pastor sobre la gente de tránsito. Este personaje
A él le dan una autoridad, porque en el momento que él se para en medio de la calle y detiene los autos, solamente levanta su mano y toca el silbato, los autos se tienen que detener. Yo creo que el auto que no se detenga se metería en problemas muy graves. Y definitivamente a él se le ha dado una autoridad. Dios a ti te ha dado autoridad para que hables de su palabra. Él te ha dado autoridad para que puedas orar por el problema. Él te ha dado autoridad para que puedas tú declarar en tu vida cosas buenas que vienen en sus promesas, que vienen en la Biblia. Así es que Él nos ha dado autoridad. Yo digo, tengo que hablarle al problema que tengo de Dios. No tengo que hablarle a Dios del problema. ¿Sí? Tengo que hablarle al creador de todo, al que hizo todo, porque Él sabe perfectamente la situación y la circunstancia en la que estamos pasando, la que estamos viviendo. Solamente Él conoce la situación, solamente Él conoce el problema. Y nosotros podemos decir a esa enfermedad: te arranco de raíz, porque tú tienes autoridad para decírselo. Te sales de mi cuerpo, enfermedad, y no tienes parte en mi cuerpo. Declaro que voy a ser sana. Declaro esto. Todo lo que tú quieras que Dios haga en tu vida, tú lo puedes hacer. Pero tienes que utilizar ese lenguaje de la fe. Tienes que utilizar esa autoridad que Dios te ha dado. Yo mencionaba hace rato en Orizaba, en esta predicación hay muchas palabras que se repiten: autoridad, lenguaje de la fe, mucho. Pero es necesario, porque de otra manera, ¿cómo vamos a entender que Dios, lo que Dios te ha dado? Tienes que leer la palabra, sí. Tienes que hacer tuyas las promesas, sí. Tienes que entender que tú tienes autoridad, sí. ¿Para qué? ¿Para tenerlo guardado? No. Todo lo que Dios nos da es para ponerlo en práctica en la vida y para servirle también a Él. El lenguaje de la fe es hacer uso de la fe. Y mira, creo que humanamente todos podemos decir que a veces la fe nos falla, y más cuando el problema lo tenemos demasiado grande, porque no vemos resultados, porque no vemos en ese momento inmediato una respuesta de parte de Dios, y viene a nuestra mente cosas que ni siquiera están pasando y no van a pasar. Viene a nuestra mente siempre pensando la peor tragedia que pudiera pasar. Y entonces es ahí cuando tu corazón comienza a debilitarse. Y entonces es ahí cuando tu ánimo está por los suelos. Y entonces es ahí cuando tu fe ya no hace ningún efecto en tu vida o en el problema. Pero yo quiero decirte, y yo quiero invitarte, que tú tienes que hacer uso de esa fe. Tenemos que aprender, como aquellos discípulos que acompañaban a Jesús, que aún ellos viendo los milagros y llegaban a otro lugar, y Jesús decía qué era lo que iba a decir, o a veces ni siquiera les decía, simplemente ellos se volteaban a ver como diciendo: ¿cómo sucedió? Pero ellos tuvieron que aprender de Jesús. Por eso fueron sus discípulos. Tú y yo tenemos que aprender. Tú y yo tenemos que poner en práctica. Tú y yo tenemos que prepararnos más con la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que poner en práctica ese lenguaje de la fe. En Lucas 17:7 dice: cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas,
¿Acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No le dirá eso. Le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Ahí estamos viendo un acto de autoridad. Y luego dice, ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? No, no le agradece. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cada uno de nosotros tenemos un deber. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y en ocasiones decimos, es que yo estoy pasando este problema, no puedo hacer, no puedo servir, no puedo. Obviamente entendemos que tus ánimos no son los mismos, pero ¿de qué otra manera tú vas a experimentar lo que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de los demás? Sirviendo, obedeciendo. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta la autoridad que Dios nos da. Este pasaje nos enseña más sobre la autoridad que del servicio. De los propios labios de Jesús recibimos la directa y práctica instrucción o enseñanza al ejercicio de nuestra fe. Él nos enseñó a andar en fe, a hablar en fe, a caminar en fe, a actuar en fe. Hay principios para hablar de fe. Yo te voy a mencionar 4. La fe siempre la debemos depositar en Dios, en nadie más. En nadie más, ni en ninguna otra cosa, solamente en Él. La fe que nosotros expresamos puede llegar antes que la fe que buscamos. A veces andamos buscando respuesta por otro lado. Buscamos a personas que nos hagan sentir bien, pero esa no es una respuesta de parte de Dios. La fe que tú expresas va a llegar antes que la fe que tú andas buscando. El Todopoderoso es la fuente y la base de nuestra fe y de nuestro ser. ¿Y quién es el Todopoderoso? ¿Alguien me puede decir? Dios, el que hizo todo. Todo lo bueno, porque luego a veces todo no, todo lo bueno. La fe no es una treta, un comentario que hacemos con los labios, sino una expresión que tiene que brotar desde la convicción de nuestros corazones. Tú tienes que estar convencido de lo que vas a hablar. Tú tienes que estar convencido de por qué vas a orar y cómo lo vas a hacer. Tú tienes que estar convencido de esa autoridad. Jesús nos enseñó muchas cosas. Jesús nos enseña que la fe que hay en nuestros corazones debe de expresarse. No la debemos de retener. La gente debe de saber en quién hemos creído y por qué lo hemos creído. Y cuando nosotros lo expresamos, la fe se convierte en algo activo y eficaz, y los resultados serán concretos, serán los mejores. Por eso siempre hemos dicho, ¿por qué tenemos que orar? Debemos de ser muy específicos en nuestra oración. ¿Qué estoy pasando? Y pedir exactamente qué es lo que quiero, para que entonces mi oración sea, la respuesta sea concreta. Las palabras de Jesús
en donde nos menciona el pasaje que leímos: todo lo que pidiereis. Lo tenemos que extender a todas nuestras áreas de vida. ¿Por qué? Porque es importante que a donde quiera que nosotros pongamos un pie, hablemos la palabra, hablemos ese lenguaje de fe y utilicemos esa autoridad. Hay condiciones, dos condiciones para expresar este lenguaje de fe. Y uno es que nuestra fe siempre esté puesta en Dios. No vamos a creer en lo que me dice el amigo. No tengo que creer en lo que me dice otro libro. No tengo que creer en lo que escuché de alguien. Solamente tengo que creer en lo que la palabra de Dios me dice. Nuestra fe debe de estar bien puesta en nuestros corazones. Y tú y yo tenemos que estar bien convencidos de lo que estamos creyendo. Y quiero decirte algo: cuando tú estás convencido de algo o de alguien, tú no dudas y caminarás firme y caminarás seguro y serás constante en lo que tú estás creyendo, y le hablarás a los demás con esa certeza de lo que tú estás hablando, y orarás y harás e irás a donde quiera que tengas que ir con la palabra de Dios, con esa certeza y esa convicción que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Yo quiero terminar diciéndote algo muy práctico. En estos días pasados, creo que lo saben todos, en mi familia pasamos diferentes circunstancias, y creo que en la vida todos pasamos, tarde o temprano. En algún momento lo tenemos tenemos que experimentar circunstancias que nos hacen muy pequeño el corazón. Pero lo importante de esto es que te convenzas que Dios siempre está junto a ti y te escucha. Y cuando yo me enteré de la situación de mi padre, estoy hablando de que como hace un mes y medio, yo en ese momento hice mi maleta y me dije: me voy. Pero después vino a mi mente, dije: a ver, ¿a dónde voy? Voy a llegar a altas horas de la madrugada, todavía no tengo esto, muchas cosas. Y lo único que hice fue ponerme a orar, y le dije al Señor: a ver, yo necesito que tú traigas paz a mi vida. Y no sé cuántas veces repetí esa palabra: paz. Necesito paz, necesito paz, necesito paz. Porque en medio de la paz nuestros pensamientos son más lúcidos. Y yo declaraba: esa paz llévala también a mis hermanos y a mi padre. Y creo que tú harás tu voluntad, que es la mejor, es la perfecta en la vida de nosotros como familia. Cuando yo terminé de orar, yo sentí esa paz, y me conozco muy bien, porque si no yo me hubiera ido en ese momento. Terminé tranquila, todavía estuve una semana acá, desde acá estando en contacto, y creo que la oración y las palabras exactas y correctas
hablando ese lenguaje de fe, fue el que me ayudó o nos ayudó a poder controlar una ansiedad, una desesperación. Y gracias a Dios a todos por sus oraciones, porque de verdad que las oraciones hacen mucho en la vida de cada uno de nosotros. Así es que en esta tarde yo te pido que te pongas de pie, ya vamos a terminar. Ponte de pie y lo que hice, ¿qué tienes? ¿Qué deseas en tu corazón? ¿Qué es lo que más deseas en tu corazón? Pídeselo al Señor, pero utiliza ese lenguaje de fe. Haz uso de esa autoridad. ¿Quieres paz en tu vida? Pídesela al Señor. ¿Estás pasando por una necesidad de enfermedad? Habla con Dios. ¿Necesitas un empleo? ¿Necesitas tomar sabias decisiones? Hazlo. Pídeselo al Señor. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has puesto en cada uno de los que estamos aquí. Tú has puesto una autoridad. Tú has puesto, Señor, ese lenguaje de fe. Danos sabiduría para podernos expresar, para poder hablar tu palabra, para poder hacerla nuestra cada día, en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, y que en ese momento de enfermedad nosotros podemos decir que esa enfermedad se va de nuestro cuerpo, que se va del cuerpo de cada uno de mis hermanos que está pasando alguna enfermedad. La arrancamos desde la raíz, se seca esa enfermedad. Si alguien está falto de empleo, Él proveerá y será el mejor trabajo y será esa provisión para tu vida y para tu hogar. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero hoy háblale a esa necesidad con esa autoridad que Dios te ha dado y con ese lenguaje de fe y creyendo en las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, por cada persona aquí. Gracias, porque sabemos que tú todo lo que nos prometes lo cumples en el momento preciso, el día indicado, no cuando yo lo quiera. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, declaro que cada uno de los que estamos aquí seremos, Señor, bendecidos esta semana, que serán exitosos en su trabajo, en su escuela. Gracias, gracias. Amén y amén. Amén. Le pedí a mi esposa que se mantenga un poco aquí. En la semana cuando estábamos hablando del tema, estuvimos platicando varios días sobre esto. Yo le digo a ella, es necesario educar a la iglesia para que hable en fe. Y le insistí mucho en que tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar, sin caer en el extremo de que yo decreto, yo le ordeno a Dios. No. Pero quiero volver a enfatizar lo que ella dijo en Lucas capítulo 17, verso 6. Y creo que si lo aprendiste me vas a poder contestar.
estar bien. Dice, cuando Jesús enseñó esto, el verso 6, dice que si tuvieras fe como un grano de qué. Ahora, si leíste bien, ¿quién le va a decir al árbol que se mueva? ¿Dios o usted? Si usted contestó que Dios, equivocación, no aprendió. ¿Quién le tiene que decir al árbol que se arranque y que se vaya? A ver, dígalo, yo. Entonces, ¿por qué a veces no oras así? A ver, Charo, regálame esta agua. Dile, yo te la regalo y me la pones ahí. Yo te la regalo. Y la pones ahí. Ya me la dio. Charo, ¿me puedes regalar el agua? Ella me va a decir, ya te la regalé. ¿Qué tengo que hacer? Tomarla. Y muchos de nosotros le oramos, Dios, sáname. A ver, si yo el Espíritu del Señor me hace sentir que Dios me ha dado autoridad, entonces cambio mi manera de orar y yo le digo a la enfermedad, enfermedad, le hablo a la enfermedad. Esto suena loco, pero le digo su nombre, si es cáncer, si es lo que, si es su nombre, le digo, te secas en el nombre de Jesús. Ese es el lenguaje de qué? De fe. Moisés está frente al mar, a las montañas, al desierto y un gran ejército atrás, y le dice, Dios, ¿qué hago? Y Dios, ¿qué le dice? Sí, sigue clamando a mí. ¿Cuántos han leído eso? Le dice, ¿por qué clamas a mí? Y le hace una pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, yo tengo una vara. Y le dice, pues úsala, mijito, yo ya te la di. Y entonces él entiende y agarra la vara y toca el mar, y el mar se abre. ¿Quién lo tuvo que hacer? Moisés lo tuvo que hacer. Jesús se sube a la barca cuando estaba la tempestad y que oró al Padre, o le dijo a los vientos que se calmaran y cesaran. ¿A quién le habló? A los vientos. ¿Por qué hoy tú no le hablas al problema? Suena loco, pero le vas a decir, depresión, te vas en el nombre de Jesús hoy. No es mi autoridad. Yo hasta le decía, imagínese, tenemos a nuestro hijo, y a poco cree que mi hijo llegue y me dice, papá, ¿puedo encender la luz? Papá, ¿puedo ver la tele? Papá, ¿puedo agarrar un pan? Él llega y lo hace. ¿Por qué? Porque en mi casa tiene algo que se llama ¿qué? Autoridad, porque él es mi hijo. Yo no sé cuántos hijos, hijas de Dios hay aquí. Amén. Ahora, cuando tú le hablas, es que empiezas a creer que Dios te ha dado autoridad. Ahora, autoridad y poder es diferente. Dios te ha dado autoridad y te presta algo que se llama poder, porque eso solamente es de Dios. Yo le dije a Charo, quédate aquí, que vamos a orar. Y mira, hoy yo creo en mi espíritu que tú le vas a hablar a tu montaña. Por eso el verso que sigue, Jesús dice, a ver, si no me entendiste, te voy a dar el verso que sigue. Y vuelve a contar una historia y dice, ¿quién de ustedes que tiene un siervo le pide de favor? No, le dice, ven y sírveme. ¿Eso cómo se llama? Dios te da autoridad. Mira, si lo dudas, entonces tu lenguaje de fe no lo has entendido. No lo has entendido. Le puse a Charo varios ejemplos en la semana. Le digo, ¿te acuerdas cuando esto pasaba? Yo le tuve que decir a eso que sucedía y sucedió. Tienes que hablar un lenguaje de fe. Aprende a hablar un lenguaje de fe. Últimamente le he dicho a la gente, cuidado lo que hablo y cómo lo hablo. No es lo mismo decir, ay, estoy pobre, a decir, hoy no tengo dinero, pero no es ciertamente que sea yo pobre, ¿no? Oye, no porque hoy no tenga dinero quiere decir que vivo en pobreza, porque no llamo a la pobreza de esa manera. Pero hay gente que es tan negativa, ay, estoy pobre. No, hoy no tengo, pero mañana voy a tener. Ese es mi lenguaje de fe. No le doy gracias a Dios por la enfermedad, pero digo, Señor, yo sé que me vas a sanar. Pero quiero que Charo ore por todas las mujeres. Amén. ¿Saben por qué? Porque hoy precisamente el Señor me lo confirmó con alguien que se acercó conmigo. Las mujeres dicen, y los doctores dicen, ustedes tienen enfermedades propias de la mujer. ¿No han escuchado ese lenguaje? O
sea que ustedes tienen por propiedad un problema en su matriz. Por propiedad tienen en su útero. A ver, ¿eso tú lo crees? No es mi propiedad. ¿Sí me estás entendiendo? Pero si tú no crees que es tu propiedad como mujer, pues síguela teniendo, es tuyo. Pero tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje. Llegas con el médico y te dice: tu padre fueron diabéticos, tú vas a ser diabético. Tu padre murió de cáncer, probablemente tú tengas que. Hoy yo lo declaro en el nombre de Jesús que no es así. Que Dios tiene el control sobre mi vida. Y yo quiero orar por los varones. ¿Qué nos dice? Todo varón después de los 50, adiós con la próstata. ¿Sí o sí? Y a esto y aquello, y generalizamos. Dios me está haciendo sentir que oremos y que declaremos en el nombre de Jesús, en el lenguaje de fe, que hay sanidad aquí. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que es sanador? Amén. Ahora, a lo mejor tú no estás en esas dos líneas, pero tú estás en un problema de una salud mental. Hoy háblale y declara salud mental a tu vida, emocional a tu vida, en el nombre de Jesús. Yo me voy a unir a tu fe. ¿Va? Me voy a unir a tu fe. No puedo entrar en ti porque es tu fe. Tengo que orar con ellos. Vamos a orar, Señor. Creo que en la semana estuvimos hablando tú y yo de esto. Te dije, esto tiene que ser muy práctico. Pero yo voy a orar y voy a creer lo que tú declaras hoy con tu boca. Padre bueno, en esta hora, Espíritu Santo, yo sé que te estás moviendo de una manera muy especial. Y hoy a través de la pastora has hablado de cambiar nuestra manera de hablar. Y al cambiar nuestra manera de hablar, es hacer que el árbol se arranque hoy. Le decimos al árbol que se arranque y que se vaya a la mar. Y le decimos al sirviente que venga y nos sirva, porque tenemos autoridad. Y en esa autoridad que nos has dado, Señor, hoy oro por cada varón en el nombre de Jesús. Hoy oro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, hay autoridad en nosotros. Y cambiamos nuestra manera de hablar. Y le decimos a la higuera que se seque, a la enfermedad que se vaya, a la vida que venga. Declaramos vida, vida, vida en el nombre de Jesús. Paz, como lo decía la pastora, al interior. Y aprendemos a hablar en el nombre de Jesús. No es cuando nosotros querramos irnos, es cuando tú tengas el tiempo para que nos tengamos que ir. Pero mientras, Señor, creemos en fe y aprendemos a hablar en fe. Y si tenemos fe, hoy le decimos en el nombre de Jesús que hay sanidad, hay restauración, hay restauración. Y declaramos, Señor, que las mujeres hoy son libertad, hay libertad, hay libertad, hay sanidad. Y en los varones también, Señor. En el nombre de Jesús tenemos hoy un Dios sanador, un Dios restaurador, un Dios tan grande, más grande que cualquier enfermedad, más grande que cualquier circunstancia, más grande que el problema. Le decimos al problema que se quede a un lado, que se desvanezca en el nombre de Jesús. Y acrecentamos nuestra fe para ver con nuestros ojos espirituales lo que nuestros ojos físicos no ven, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Gracias a Dios. Levanta tus manos. Dale gracias al Señor. Dile: sí, Señor, hay que aprender a hablar en fe. Hay que aprender a hablar en fe. Hay que aprender a hablar en fe. Amén.
ofrendar siempre es un acto de fe. Y el ofrendar es un acto de fe, es un lenguaje práctico de fe. Y hoy te adoramos con ello en el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar. Amén.